Hola, bienvenidos al programa de nivelación de estudios de la Universidad Católica del Maule, en esta nueva cápsula en la que hablaremos sobre los textos no literarios. Los textos no literarios, como ya vimos en la cápsula anterior, se refieren a todo este tipo de textos que describen hechos de manera real y objetiva, carecen de cualquier elemento lingüístico, poético, metafórico, fantástico, ¿ya? Es información completamente real. Tienen como propósito ofrecer esta información real, persuadir con esta información, dar instrucciones, entre otros tipos de propósitos. Prima la transmisión del lenguaje sobre, perdón, la transmisión del mensaje sobre cómo se transmite ese mensaje. Es decir, importa más la información que se entrega que la manera en la que se dice o en la que se lee esa información. Carecen completamente de ficción. Utilizan un vocabulario específico acorde al propósito del autor y sin un valor estético, ¿ya? El lenguaje acá no interesa, como en los textos literarios, que sea un lenguaje bonito, sino que cumpla con el propósito informativo del autor. Tenemos una primera clasificación, que son los periodísticos, informativos e interpretativos, y hablaremos de tres, que son los más importantes o los más comunes, que son la noticia, el reportaje y la crónica. El propósito de una noticia es informar sobre un hecho de interés público. El lector puede tener cierta valoración personal sobre esta noticia, como puede no tenerla, así como el periodista puede entregar opinión, como puede no entregarla. La noticia debe cumplir con 4 condiciones para ser noticia. Primero, debe ser verdadero, o sea, debe ser una información completamente real. Segundo, debe ser actual. Las noticias tienden a ser de algo inmediato. A nadie le interesa saber una noticia de algo que pasó hace 5 años. Debe ser algo novedoso y, por supuesto, también debe ser interesante para el público. La noticia se compone de 3 componentes: el titular, el lead o entrada o entradilla y el cuerpo de la noticia. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de noticia del 11 de julio del 2018 y dice: Ayita, la abuela chilena influencer que enseña a tejer en Instagram. Es algo curioso, es algo interesante, es algo actual, que fue actual en ese momento, claro, y ahora ya no. Por otro lado tenemos el reportaje. Puede dividirse en un reportaje tipo objetivo o de tipo interpretativo. Son muy similares, pero se diferencian en que el primero es completamente objetivo y el segundo tiene ciertas valoraciones personales del autor. La diferencia más notoria entre un reportaje y la noticia es la extensión, pues permite que el periodista entregue mucha más información, mucho más datos, mucha más información complementaria, que cuando uno redacta una noticia no se encuentra. La noticia debe ceñirse a elementos esenciales, ¿ya? Mientras que el reportaje da espacio a todos los detalles. Es más preciso y es más claro. Por otro lado, la crónica se considera un género netamente interpretativo. El estilo de la crónica es objetivo, igual que la noticia y el reportaje, pero a diferencia del reportaje interpretativo también, acá es completamente interpretativo. El periodista tiene una libertad absoluta para entregar un estilo personal y una interpretación y valoraciones completamente personales sobre la información entregada. Entonces, resumimos. La noticia es un relato breve, informa de algo actual, y el contenido se organiza generalmente de lo mayor a lo menormente importante. El reportaje narra y comenta al igual que la noticia, pero de una manera mucho más amplia, y la crónica es un relato que aporta información amplia, igual que el reportaje, pero está con una firma del autor. O sea, el mensaje que entrega la crónica es prácticamente una creación completa del periodista, ¿ya? Y incorpora completamente todas sus valoraciones personales. Por otro lado, tenemos otra clasificación que son los periodísticos de opinión. Y hablaremos puntualmente de las cartas al director. Una carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por lectores de periódicos, revistas, que pueden ser físicas o digitales, y se dirigen al director de este, por ejemplo, de este diario, para comentar su opinión sobre alguna noticia, sobre algún artículo que se publicó o sobre algún hecho actual que el lector, ya que quien escribe la carta también para el director, crea personalmente que es relevante, importante que la gente lo vea. El propósito comunicativo es convencer.
¿ya? Es un texto argumentativo y empleado en lenguaje, por supuesto, formal, ya que es una carta al director que lo más común es que se publique en el periódico. Acá tenemos un ejemplo, señor director. Este mes celebramos el Día del Libro en un contexto mundial de pandemia con aislamiento social. Es así como volvemos a reflexionar respecto a la relevancia del libro y la lectura para nuestro bienestar. Luego se explaya y finalmente escribe su firma y se publica en el diario El Mostrador. Tenemos también el texto expositivo y aquí hablaremos del artículo científico puntualmente. El artículo científico pertenece a la categoría de los textos expositivos, o sea que nos exponen un tema específico. Por lo mismo comprende las características que definen un texto expositivo, que son la objetividad, o sea, información completamente real que se puede comprobar, lenguaje denotativo, entregando significados, definiciones, y la organización lógica. Siempre en un texto de artículo científico se empieza desglosando, definiendo el tema, describiendo, entregando características posteriormente, etcétera, etcétera. Además de la capacidad de relacionar los conceptos nuevos con conocimientos previamente adquiridos, por supuesto. Los textos expositivos proporcionan información acerca de un tema concreto, con el objetivo de ampliar y transmitir conocimientos. Pueden recibir el nombre de expositivos explicativos, ya que no explican un tema, si además de presentar información pretenden que sea comprendida por el lector. ¿Qué quiere decir? Hay artículos que son netamente para la comunidad científica y que uno escribe para que compañeros del área lo lean, y hay otros artículos científicos que están predispuestos y preparados para que un lector común como nosotros, que desconocemos, por ejemplo, qué es la bioquímica, nos puedan explicar cosas interesantes sobre la bioquímica, por ejemplo. Los textos expositivos entonces entregan una serie de nuevas ideas que el lector debe relacionar con los conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, una nueva información que nosotros interpretamos y asimilamos gracias a nuestros conocimientos que tenemos anteriormente, cosas que hemos visto en televisión, cosas que hemos leído, etc. Para favorecer este aprendizaje de los nuevos conceptos, los textos expositivos deben ser comprensibles. O sea, no solo nos expone una información, sino que la explica para que logremos entenderla. Tenemos por último, los textos mediáticos dentro de lo que está la publicidad y la propaganda. Veremos primero la publicidad. La publicidad es un texto cuya finalidad es promover un tema o un producto. O sea, como se dice comúnmente, nos quieren vender algo. La publicidad como tal se refiere a todas las acciones destinadas a hacer la difusión de un producto o de un servicio con el objetivo de atraer compradores o usuarios. De modo que se incluyen dentro de la publicidad un gran número de actividades técnicas, como las estrategias de marketing, se promueve el consumo de la venta a través de canales de televisión, radio, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo, Ariel, por ejemplo. Coca-Cola, comerciales de Coca-Cola. Y por último, la propaganda. La propaganda es muy similar a la publicidad, pero no nos vende un producto, sino captan la atención del espectador para influir en la actitud de las personas. Es decir, se espera convencer al público para que adopte una determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o a una determinada actividad. Por ejemplo, las propagandas de la Teletón. La Teletón no nos está vendiendo un producto, no es una publicidad que nos dicen compren Teletón. No, es una propaganda que nos mueve a que nosotros voluntariamente realicemos donaciones para una buena causa. La propaganda no está ligada a lo comercial entonces, sino a políticas de campaña electoral, a ideologías como ONG, como la Teletón, por ejemplo, o religiosas. Por ejemplo, el cambio empieza por uno mismo, no contamines el mar, usa tu cinturón en tu vehículo. Por último tenemos los textos descriptivos, dentro de los que hablaremos netamente de los instructivos. Los textos instructivos son aquellos que nos entregan pasos a seguir, indicaciones de cómo debemos realizar cierta actividad o cómo debemos llevar a cabo cierta acción. Esto es porque serán leídos y tomados al pie de la letra. Es la idea de los instructivos, ¿ya? Esto, al ser pasos a seguir, deben estar escritos de manera muy, muy clara, ¿ya? Un texto instructivo que carece de cierta información va a ser difícil para el lector continuar los pasos. Entonces, un texto instructivo debe ser muy, muy, muy claro para que el lector confíe en las instrucciones que está recibiendo. Los textos instructivos suelen presentar pasos a seguir y se utilizan para dar indicación entonces sobre cómo realizamos una actividad, como cómo operar un artefacto, cómo usar el microondas, cómo usar la batidora, cómo armar un computador, cómo armar un mueble, cómo lavarnos las manos con el COVID, etc.
Suelen incluir dibujos para explicar mejor la información y que se entienda mejor, gráficos, iconos y numeraciones, paso 1, paso 2, paso 3. Por ejemplo, cómo hacer sopaipillas pasadas, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, etcétera. Y los ingredientes y dibujos para que tengamos una referencia de cómo deben quedar. Esta ha sido la cápsula de esta semana. Nos vemos en una próxima cápsula.